Un día más volvemos con revista de prensa aquí en France 24 y un día más nos acompaña Jorge Hurtado. Bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Pues muy bien, Jorge, esperando ya que nos cuentes lo que dicen las portadas nacionales y probablemente también internacionales de la que viene siendo la noticia del día para nosotros y para la mayoría de medios, el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador. Bueno, empezamos con Ecuavisa, este medio ecuatoriano que hace un recuento de las manifestaciones que se dieron tras el asesinato de este candidato presidencial en al menos 3 ciudades de Ecuador. Las personas salieron a las calles a gritar justicia, a reclamar transparencia sobre este asesinato y particularmente en Quito, los familiares y allegados del candidato presidencial también se apostaron a las afueras de esta clínica donde fue trasladado ya herido de muerte el candidato Fernando y exigieron justicia, pero también culparon al gobierno del hecho. A propósito de Ecuavisa, fue en este medio de comunicación en donde Fernando Villavicencio dio su última entrevista. En ella hizo graves acusaciones, se comprometió a terminar con el crimen organizado y a poner mano dura a las bandas delincuenciales en su país. En el programa Contacto Directo, justo unas horas antes de ser asesinado, dio estas últimas declaraciones. Veamos. Primero, identificar que el Ecuador es un país que está secuestrado por las mafias de la cocaína, de la minería ilegal y de la corrupción. Entonces tenemos que someter a estas mafias, y las 3 mafias están vinculadas a la mafia política, es decir, transformar este país. La policía sí sabe. Entonces, y si la policía sí sabe, ¿por qué no actúa? ¿Quién le dice que no lo haga? Porque hay un liderazgo blandengue, porque no hay liderazgo en la policía y porque hay vínculos de la policía, de la fuerza pública con estas estructuras. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas y atacar. En mi gobierno, Lenin, primera acción, horas después de posesionado, vamos a atacar a las bandas de criminales. Pues desde luego, Jorge, eran acusaciones muy graves las que hacía Villavicencio aquí en Ecuavisa y no es el único que las ha hecho. Parece que realmente el país quizás esté un poco en descontrol. Pero cuéntanos, Jorge, ¿qué más dice la prensa del país? Bueno, hay un editorial del Universo. Este medio dice que 3 balas no solo apagaron la vida de un candidato presidencial, sino que Ecuador quedó impávido, impotente, impactado, indignado. Afirma en este editorial el periódico que sin importar la custodia policial, los sicarios se acercaron y pudieron descargar sus armas en contra del candidato. Se hacen preguntas que se debería hacer toda la sociedad en general ecuatoriana. ¿Qué puede decir el Estado? ¿Qué va a pasar en el país? ¿Quién responde por este nuevo crimen que es noticia internacional? Y afirma el editorial de este medio de comunicación que las respuestas no pueden ser tibias, que los ciudadanos están exigiendo, están gritando por justicia y contundencia. Jorge, la verdad que llega además un punto de inflexión. Estas elecciones el 20 de agosto, ahí podrán hablar los electores, pero desde luego quedan muchas preguntas en el aire todavía en Ecuador. Definitivamente. Otro medio de comunicación es La Hora, que titula Consternación nacional por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Hablan en este periódico sobre la suspensión que hizo el gobierno de la mayoría de las actividades por el primer grito de independencia que se iban a realizar este 10 de agosto, pero que fueron suspendidas. También de la declaración de 3 días de luto nacional. Menciona las personas que fueron heridas en este ataque. Entre ellas fueron 9 personas, entre ellas una candidata a la Asamblea Nacional y 2 efectivos de la policía. Recoge también parte de la reacción de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, que dijo o calificó este acto como salvaje y como una amenaza para la democracia del país, y menciona las muertes o asesinatos anteriores que se han dado previo al asesinato del candidato presidencial, el del 17 de julio. La primera víctima fue el candidato a la Asamblea por la Alianza Actuemos, Rider Sánchez, y una semana después, el 23 de julio, también el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, que fue atacado y asesinado durante un acto.
Bueno, pues Jorge, no nos queda mucho tiempo, pero no nos queremos despedir sin ver lo que ha titulado brevemente la prensa internacional. Bueno, empezamos con El País de España, que hace un titular citando las declaraciones que había hecho el candidato Fernando Villavicencio hace unos días. Dijeron que me iban a quebrar, pero no les tengo miedo. El candidato ya había denunciado amenazas de muerte de parte de un grupo criminal. El político afirmó en un video que quienes lo habían amenazado era el grupo Los Choneros, que es un brazo local de la organización criminal mexicana que actúan y que colaboran en temas de narcotráfico. Dijo el candidato: no les tengo miedo, 20 años me han jugado en este país contra estas estructuras delictivas y les reitero, no les tengo miedo. Mencionan la situación del país. Otro titular de la prensa internacional fue el de la BBC, que hace referencia a la banda criminal llamada Los Lobos, que se atribuyó la responsabilidad de este ataque. Dice la BBC que este grupo criminal tiene al menos 8.000 miembros del crimen organizado, muchos de los cuales están tras las rejas, pero que operan y que también son los causantes de algunos motines que se han registrado en las cárceles de Ecuador, y que Ecuador, a pesar de haber sido históricamente un país relativamente con calma, en los últimos años ha vivido un repunte de la delincuencia. Pues Jorge, muchas gracias por este repaso en un momento realmente complicado para el Ecuador. Te vemos mañana con más. Así será. Así será. De momento, a nuestros espectadores les invitamos a que sigan con nosotros en France 24.